Luis Isquiel, quien es profesor en la Universidad Central de Venezuela en criminología, además especialista en ciencias penales, nos acompaña. Luis, hay varios temas, por decirlo de esta manera, ¿no?, para poder abordar, para colocarlos en la mesa de trabajo, pero como recién la señora Bachelet, ¿verdad?, que es la responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, hizo la actualización oral del informe sobre Venezuela, me gustaría que comenzáramos por allí, porque hay opiniones divididas. Hay quienes ponderan lo que ella dijo. Ella reiteró una serie de observaciones, de criterios, de críticas sobre el tema de los derechos humanos en nuestro país, pero a la par de todo ello, bueno, ponderó el que se estuvieran tomando algunas iniciativas, ponderó que el Ministerio Público comienza a ofrecer información, que viene un proceso de reforma en apariencia del sistema judicial venezolano. En el plano político pondera que se esté en el proceso de retomar negociaciones entre gobierno, oposición, en fin. Digo, opiniones divididas en ese sentido. Entonces, no sé, la formalidad con la que ella debe manejar estas cosas forma parte del contexto, pero no sé, me gustaría como especialista que nos dieras tu opinión en ese sentido. Sí, muy buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Con respecto a lo último informe de Bachelet, en el área que me corresponde, que es el tema de la seguridad ciudadana, ella se refirió a la presencia de grupos irregulares, sobre todo en la zona fronteriza del estado Apure, que desde hace bastante tiempo ya tienen disputándose a fuego ese territorio. Estamos hablando del ELN y de las disidencias de la FARC, que se disputan este corredor del narcotráfico en el estado Apure y que ha creado zozobra en la población, en los habitantes allí de estos sectores, sobre todo los que están del lado de la frontera. Entonces, esa es una realidad que ella reflejó allí. En el pasado ha reflejado también lo que tiene que ver con los operativos de seguridad y las violaciones a los derechos humanos, ha denunciado ejecuciones extrajudiciales y otro tipo de atropellos. Es decir, también ha denunciado, Bachelet ha denunciado el tema de los calabozos policiales, el hacinamiento, la falta de alimentación de los reclusos. Es decir, ella está bastante pendiente en su informe de lo que tiene que ver con los temas relativos a la seguridad ciudadana en Venezuela. Ahora, el que algunos piensen que debió haber sido en esta actualización oral mucho más vigorosa, mucho más fuerte, mucho más crítica, ¿qué piensas de eso? Bueno. El papel que le toca desenvolverse o le toca asumir a ella no es tampoco nada sencillo, ¿no? Sí, yo creo, ella por ejemplo creo que dijo que veía positivo un avance en la reformulación del sistema de justicia en Venezuela. Pero es tal esa... Bueno, a eso voy, sí, que sabemos en cuál es el meollo político en el que estamos en el país, sabemos cuál es el tema de discusión de legitimidad de algunas instituciones, por ejemplo, esta asamblea que fue electa el año pasado, entiendo. Entonces, siempre una declaración de esta va a traer controversia porque de alguna manera ella estaría legitimando un proceso que muchos consideran que es ilegal, que es inconstitucional. Sí, pero es un tema complicado porque lo que uno observa, si lo abordamos desde ese punto de vista, es que hay un proceso donde cada vez países que eran críticos están terminando por reconocer a esa asamblea, están terminando por reconocer de alguna forma al gobierno de Maduro. Entonces, todo aquel esquema que se armó alrededor de la ilegitimidad se está desmontando. No, le guste o no le guste a mucha gente, ¿no? Bueno, yo no creo que haya reconocimiento formal. Quizás no, pero hay una especie de extinción, Luis, una especie de desmoronamiento silencioso en algunos casos, y uno dice, bueno, pero un momentito, no es que el gobierno de Estados Unidos diga, reconozco al líder opositor X, sino que se está advirtiendo y se está notando que las cosas no eran como pensaban. Sí, bueno. Con respecto al tema del sistema de justicia, yo creo que se necesita una revisión profunda, no un maquillaje, no algo puntual para la propaganda. Yo creo que aquí en los temas de impunidad en el sistema de justicia, los temas de corrupción de muchos funcionarios, el mal funcionamiento, la falta de respuesta de un sistema de justicia que no funciona con respecto a la ciudadanía, tiene que abordarse de forma estructural. Y no creo que unos nombramientos de unos magistrados, que es lo que se está haciendo allí en esta asamblea que domina el gobierno, vaya a resolver los profundos problemas que tiene el sistema de justicia. Por eso es que ahí sí no coincido con la señora Bachelet, en el sentido de que ve con buenos ojos eso, porque yo creo que eso tendría que ser algo mucho más profundo y ojalá fuese, Carlos, algo de consenso en el país. Es decir, que no hubiese un bando por este lado, otro bando por acá, sino porque el sistema de justicia, al fin y al cabo, su funcionamiento le perjudica o le beneficia a todos los venezolanos y debería ser algo que de tratarse
de forma consensuada. Es decir, que no, el país debería generarse demasiadas expectativas sobre la escogencia de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ni mucho menos. Bueno, Carlos, tú debes recordar cómo se inició esto en 1999 con una comisión de emergencia judicial. Sí, Desde 1999 se viene hablando de la transformación del sistema de justicia. Esa comisión lo que hizo fue destituir jueces de carrera, fiscales, tenía carta blanca para hacer lo que le diera la gana. ¿Cuál es el resultado del sistema de justicia después de aquel ofrecimiento de 1999? ¿Cómo estamos hoy en términos de un sistema de justicia y sus respuestas a la gente? ¿Cómo estamos en términos de corrupción o no dentro del sistema de justicia? ¿Cómo estamos en términos de imparcialidad o no de esas decisiones que se toman allí desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo? ¿Cómo beneficia el sistema de justicia los temas de seguridad ciudadana? Es decir, están investigando, están condenando a los que secuestran, a los que roban, a los que asesinan. Evidentemente que no. Entonces, estamos hablando de ofrecimientos de hace 20 años que se han repetido. Recuerda cuando modificaron la ley del Tribunal Supremo de Justicia, aumentaron de 20 a 32 magistrados. Sí, en el 2015, ¿no? Entonces son ofrecimientos que se han hecho y no han tenido una conclusión beneficiosa, y uno que puede esperar de esto nuevo, quizás más de lo mismo. En el 99 vino una especie de comisión de vendetta, ¿no? A pasar factura a lo que denominaban la vieja política, lo que denominaron la Cuarta República, en fin, este tipo de cosas. Sí, Esa comisión la presidía, si mal no recuerdo, el difunto Manuel Quijada. Correcto. Y bueno, y otras personas que estaban allí en ese entorno, pero al final de cuentas no pasó nada y luego salieron arrepentidos a ofrecer declaraciones públicas diciendo, bueno, que no pudieron hacer lo que querían hacer. Bueno, y estamos hablando del 99. Y después, imagínate lo que han pasado. Entonces, vienen otra vez con el cuento de la reforma judicial, simplemente porque van a sacar unas caras y van a poner otras caras en unos procesos que son controvertidos desde el punto de vista legal, constitucional. Entonces, por eso es que yo creo que una revisión verdadera del sistema de justicia tiene que ser algo mucho más profundo y no un simple maquillaje controvertido desde el punto de vista legal y constitucional. Ahora, ¿aspiran a ser reelegidos algunos integrantes del actual Tribunal Supremo de Justicia? ¿Tiene sentido o no debería ser así? Bueno, la verdad es que Muchos dirán, bueno, tienen el derecho por tal o Sí. cual razón, o tienen la hoja curricular, en fin. Hay unas listas que he visto por ahí, inclusive creo que hay unos diputados que se pueden votar a sí mismos, o sea, es algo absurdo. Pero bueno, cada quien tiene derecho a postularse al cargo que considere. El problema son los visos de legalidad o constitucionalidad que pudiera tener o no ese proceso que se está ocurriendo. Las universidades, antes de irnos al corte, ¿de qué manera han participado en todo este proceso? Bueno, yo no formo parte de la directiva de la Universidad Central, simplemente doy clases allí, pero entiendo que los procesos, por eso es que te hablaba, Carlos, hay unos procesos establecidos en la Constitución y las leyes para seleccionar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hay unos comités de postulaciones donde deben participar las universidades, la sociedad civil, y yo entiendo, por las denuncias que se han hecho, de que eso no se está cumpliendo en este momento y no se ha cumplido en el pasado también, y por eso es que creo que no es la vía esa para reformular el sistema de justicia en Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis. Retornaremos enseguida. Conversamos con el profesor Luis Isquiel, profesor en criminología, además docente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en ciencias penales. Continuamos conversando con Luis Isquiel. Bueno, hay otros temas, ¿no? El primer segmento nos llevó esto porque está actualizado y es muy cercano por la presentación de esa actualización oral. Pero hay temas de lo cotidiano aquí en nuestro país, Luis. Tú te he escuchado opinar sobre temas de los fraudes, sobre todo la parte del fraude electrónico. Hay situaciones de estafas que se están... Hay una nueva manera de delinquir en ese sentido. Pregunto, ¿estamos preparados? ¿Nuestras policías están preparadas para afrontar y hacer seguimiento a toda esa cantidad de nuevos delitos? Sí, Carlos, tú sabes que durante la pandemia la tendencia de la delincuencia fue hacia los delitos digitales, hacia los delitos a través de las redes sociales. Y allí hay varias modalidades. Hay una que se ha hecho muy famosa, pero todavía hay gente que cae en eso, que son los famosos mensajitos de María, de Ana, de Juan, etcétera, que donde el delincuente busca establecer una relación de confianza con la víctima para luego ofrecer divisas en venta y cometer una estafa. Entonces, en este sentido, la recomendación es no cerrar transacciones de divisas por mensajes de Instagram, por mensajes de Facebook, por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp. Es decir,
en ninguna de esas modalidades. Tratar siempre de comunicarse personal o telefónicamente, por lo menos, con la persona que cree que le está ofreciendo esas divisas, porque hay muchísimas modalidades de fraude en este sentido. Lo otro es el denominado phishing, es decir, te mandan un correo de una supuesta empresa reconocida, un banco. Inclusive he visto correos del Ministerio Público que tratan de engañar a la persona para robarle las claves de las cuentas o robarle las claves de las tarjetas. Entonces la persona también tiene que tener mucho cuidado, mucha suspicacia cuando reciben un correo de una supuesta institución que le pide claves Realmente bancarias. los copian igualitos, ¿no? Y los logotipos y demás. Y si es un banco, dígame si es un banco internacional, entonces te está pidiendo información, que hay una renovación de la clave. Nada de eso. Comunicarse con el banco telefónicamente o por correo, haga un esfuerzo. Sé que a veces es difícil, pero hay gente, bueno, que por la necesidad o por la urgencia lo hace y mire, caen esos errores. Sí, ellos lo hacen masivamente. Le mandan ese correo a 1000 personas y con que capturen 5 o 7 víctimas ya el negocio para ellos está hecho. Entonces la gente tiene que ser muy precavida en ese sentido. Lo otro que está ocurriendo, Carlos, y te agradezco esta oportunidad porque sé que Televen se ve en buena parte del país, es este tema de los engaños a través de Marketplace, de Facebook, donde ofrecen vehículos a muy bajo precio, como gancho para atraer a la gente, y regularmente la citan a los valles del Tuy. Sí, es una zona, eso te iba a comentar, siempre te llevan hacia esa zona, ¿no? Sí. Bueno, y ha habido casos terribles, incluso de muerte, de asesinato de personas que, bueno. Correcto, porque ¿qué es lo que pasa? Estos delincuentes ponen este aviso de una camioneta o un vehículo a muy bajo precio, la persona se traslada hacia los valles del Tuy principalmente, pero puede ser también otra zona, ha ocurrido en otras zonas del país. Sí, pero se ha convertido en esta como una zona emblemática, Sí. ¿no? Bueno, de hecho hay una alcabala allí donde le preguntan a las personas qué viene a hacer usted para acá. No, es una compraventa de vehículos, ¿no? Entonces los policías de la alcabala le advierten, le dicen la alcabala Marketplace de tantos casos que han ocurrido. Entonces, ¿qué puede pasar cuando la persona se presenta? Si lleva el dinero en efectivo para hacer la transacción con el vehículo, lo asaltan. Si no lleva el dinero en efectivo, lo pueden secuestrar para pedir el dinero, el rescate, pues, por la libertad de la persona. Y como tú has señalado, han ocurrido cosas terribles allí, porque la persona a veces ofrece resistencia y la asesinan. Entonces, por más que esto se ha dicho y se ha dicho, sigue cayendo víctimas, sobre todo del interior del país, que se trasladan hacia Caracas o se los Valles del Tuy a hacer ese tipo de transacciones altamente peligrosas. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? La policía le está haciendo seguimiento a este tipo de delitos. Por una parte, el tema Marketplace que tú citas, pero el otro que también, el fraude, o sea, la estafa, el fraude a través del uso de los medios digitales. Carlos, el 6CPC... Hay una división. Sí, eso te iba a decir. El 6CPC tiene una división de delitos informáticos, el Ministerio Público creo que también, pero el problema acá en Venezuela es la impunidad. Muchos de estos casos quedan impunes. Por cierto, yo te hacía referencia a un tipo de caso, pero hay otro, por ejemplo, donde delincuentes inescrupulosos se ponen a ofrecer medicina, por ejemplo. Sí, gente que está necesitada de algún tipo de medicina o de algún aparato médico. Ellos dicen, yo lo tengo. Entonces hay dos modalidades de estafa. Una, la supuesta venta de esa medicina o de ese aparato. Y la otra es que a veces te dicen, no, yo te lo voy a donar, pero necesito que me deposites el dinero para el envío. Entonces, son muchísimos los casos y yo diría que estas serían investigaciones muy fáciles. ¿Por qué? Porque la persona hace una transferencia en bolívares a una cuenta bancaria. Si aquí hubiese un sistema policial, un sistema de justicia eficiente, simplemente con verificar quién recibió ese dinero, hay un hilo muy importante para cualquier investigación, pero muchos de los casos quedan impunes y por eso es que se siguen repitiendo. Ahora, ¿cómo trabajar eso? ¿Qué recomendaciones habría? Tú decías, bueno, el contacto personal, el contacto telefónico serio. Lo mejor, diría uno, in situ. En el lugar vamos a vernos, y ahí hacemos la operación hacia tu cuenta y tú me vas a entregar, es la única forma. Y además con testigos, y en sitio abierto, no en sitio cerrado. En fin, hay que tomar una serie de previsiones. Bueno, con respecto al tema de los vehículos, entiendo que el 6CPC ha ofrecido las sedes a nivel nacional para que las personas cierren transacciones de vehículos, precisamente para evitar este tipo de cosas donde los engañan y pueden asaltar a las personas. Entonces yo creo que tomarle la palabra podría ser una buena idea. Si usted va a hacer una compraventa de un vehículo con una persona que usted no sabe quién es, bueno, acercarse a una sede policial y tratar de hacer la transacción allí cercana. Por cierto que estos delincuentes, Carlos, muchas veces para engañar a la gente, te ofrecen como sitio de encuentro un lugar muy seguro, que a ti te resulta muy seguro. Pero luego cuando te trasladas a ese sector te dicen, mira, surgió un inconveniente, no puedo hacer la transacción en ese sitio, trasládate entonces hacia este otro. Y hacia ese otro, si es el sitio solitario donde los delincuentes van a aprovechar para secuestrar a la persona, asaltarla, etc. Por cierto, el delito de secuestros da la impresión que se hubiese reducido un tanto. ¿Cuál será la razón?
Sí, ha habido una reducción importante, sobre todo el secuestro express, que era el que afectaba masivamente a las clases medias urbanas en el país. Yo creo, para ser sincero, que muchas de esas bandas han sido desarticuladas. Es decir, Y otras se habrán ido del país porque dicen que mucho del delito o la reducción del delito tiene que ver con esas bandas que como aquí ya no hay, digamos, la efervescencia económica de antes, se mudan a otros países, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Chile incluso. Sí, ese es otro factor. Y otro factor, en un momento dado, fue la falta de disponibilidad económica de las posibles víctimas. Es decir, los delincuentes dijeron, ya esto no es negocio, capturar a una persona al azar, a ver si la pegamos y esa persona tiene para Tiene pagar. dólares en su casa. Es correcto. Hubo un tiempo en el país que eso no era viable, no era posible, los delincuentes dejaron de cometer ese delito porque no les era rentable. No así pasa con el secuestro largo, con el secuestro donde la víctima ya es precisada, estudiada, es una víctima que ellos saben que tiene recursos económicos para pagar un rescate. Ese delito del secuestro largo sí se ha mantenido o inclusive ha podido ir en aumento en los últimos tiempos. Así, danos detalles en ese sentido, personas de mucho dinero van el seguimiento, en fin, ¿cómo? ¿Qué está Bueno, son ocurriendo? bandas más organizadas que tienen formas de cómo estudiar la situación económica de una víctima, hacen un estudio previo importante. Son bandas que tienen capacidad para retener una víctima por largo tiempo y pasarla de un sitio a otro, tienen una logística para cobrar ese dinero, es decir, no son delincuencia común, son bandas bien organizadas que saben por quién van y cuando logran concretar ese delito dan un golpe muy importante desde el punto de vista económico porque ya saben por qué personas fueron. El otro delito no, porque el otro era al azar, Carlos, Claro. el otro era pescar personas que tú las veías y creías que podían tener dinero y ya los delincuentes ese delito no les era rentable y por eso una disminución bastante importante en ese sentido. Y una última pregunta, ¿y la contratación de personas para que le den seguridad a aquellos que temen que pudieran ser secuestrados o sus hijos o su familia? No, Eso bueno, ha crecido Sí, enormemente. eso ha crecido enormemente y se ve en las calles, pues gente Sí, que claro. tiene recursos económicos para tener escoltas. El problema es que no siempre eso es una solución, no siempre. Y no solo eso, sino que no todos los escoltas son de seguridad de verdad. Por eso te quiero decir, porque muchas veces estos secuestros largos, la información viene del entorno de la propia víctima, quien da los datos de disponibilidad económica, de rutinas de la persona, etcétera. Entonces, el escolta es efectivo, pero no en todos los casos. Bueno, aquí con el tiempo apretado, pero abordamos una gran cantidad de temas. Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado de la mañana de hoy. Renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.